En Brasil se está desatando una especie de fiebre del oro moderna. Las consecuencias: destrucción del medio ambiente, violencia y desplazamientos. Pero la gente se defiende. Edison también lucha por su tierra, por su familia. ¿Pero podrá ganar esta batalla? No queda nada, es doloroso. Estas familias han vivido en Pindaíba durante generaciones, pero a Edison y a su mujer les preocupa el futuro de su hijo pequeño. Y es que gente como Edison está perdiendo su hogar debido a un sistema supuestamente innovador para salvar el clima: la compensación de CO2 mediante gigantescas reforestaciones. La santa promesa del desarrollo sostenible se está utilizando para desposeer a la población local. Algo va mal, nos están mintiendo. Este reportaje revela que lo que en Occidente se llama protección del clima tiene un lado oscuro. El rastro también lleva a Europa, a Alemania. Belo Horizonte, capital del estado brasileño de Minas Gerais, una ciudad que se transforma. Desde aquí se impulsa la reforestación. En la Universidad Estatal, el profesor Klemens Laschewski, originario de la ciudad alemana de Heidelberg, investiga sus aspectos menos luminosos. En este contexto hemos registrado 540 conflictos en Minas Gerais. En principio estamos haciendo el trabajo que creemos debería estar haciendo el gobierno, y no lo hace. Los conflictos medioambientales en Brasil y especialmente en Minas Gerais están estallando. El profesor Laschewski quiere evaluar la situación sobre el terreno. Las cosas allí empeoran, mientras que en todo el mundo se promocionan a bombo y platillo novedosos conceptos de reforestación. Estamos viviendo una gigantesca campaña publicitaria de diversos sectores. Y el mensaje en general es que ahora podemos plantar árboles haciendo clic en un icono en alguna parte y salvar el mundo. Todo lo que tenemos que hacer es comprar y pagar. Quizá unos céntimos más y ya está. El mundo está salvado. Maravilloso. Seguir emitiendo CO2 mientras en otros lugares se plantan árboles que fijan la misma cantidad de CO2. Y conseguir así un equilibrio. El objetivo: la neutralidad climática. Pero ¿de dónde saldrán las enormes superficies para las nuevas plantaciones? El profesor Klemens Laschewski viaja a la remota región 700 kilómetros al norte de Belo Horizonte. Aquí se van a ampliar las plantaciones para compensar nuestras emisiones. Se trata de la región más pobre de Brasil, y allí se están llevando a cabo grandes proyectos para alcanzar la neutralidad de CO2. La pequeña ciudad de Río Pardo. El auge de las plantaciones suscita esperanzas de prosperidad y empleo, pero no para todos. El profesor Laschewski se reúne con André Alves da Souza. El abogado informa sobre la enorme presión a la que están expuestas las comunidades tradicionales. Los explotadores de las plantaciones están robando las tierras de la gente para reforestarlas. Si la gente de las comunidades afectadas se defiende, corren peligro. ¿Es eso cierto? El abogado da Souza quiere mostrar al profesor Laschewski la situación en el lugar. Las primeras plantaciones de eucalipto aparecen a las afueras de Río Pardo. Aquí vemos una nueva plantación de eucaliptos. Eucaliptos hasta donde alcanza la vista. Monocultivos. Se supone que protegen el clima. Oficialmente, las zonas de sabana de Brasil, conocidas como el Cerrado, están prácticamente deshabitadas. Sin embargo, la comunidad de Pindaíba se ubica justo al lado de la nueva plantación y debe dejar paso a un extenso programa de reforestación. Vivimos en una comunidad tradicional, pero tenemos miedo de perder nuestros medios de vida, nuestra agua, el aire puro. Doña Eva nació en Pindaíba. El bosque de sabana del Cerrado es su hogar y su medio de subsistencia. Árbol de aguacate. Esto es café. Los periquitos.
No necesitan casi nada del exterior. Incluso hacen su propio jabón. Ahora viene el eucalipto y todo esto desaparece. Pindaíba está ya rodeada de plantaciones de eucalipto y se van a expandir aún más. Estas imágenes lo evidencian. Abajo, vegetación original en el municipio de Pindaíba. Arriba, plantaciones de eucalipto. Pronto la naturaleza desaparecerá por completo y todo se convertirá en monocultivos. Con este fin, una empresa de plantaciones acaba de levantar una alambrada alrededor de las tierras comunales. Los habitantes de Pindaíba deben abandonar sus tierras. Imágenes grabadas con los celulares muestran a la gente derribando de nuevo la valla. Contraatacan, defendiendo su hogar. Esta valla fue derribada y la comunidad puso un cartel: esta es nuestra tierra. Por aquí debió de entrar un tractor y aquí hay otro trozo de hormigón. El cartel lo quitaron y aquí empezaron los enfrentamientos. Las disputas en Pindaíba se agravan. Los trabajadores de la plantación quieren plantar más eucaliptos, los pobladores preservar los últimos vestigios del cerrado. Finalmente acude Nivaldo, el jefe de la empresa de reforestación, con escolta. Lo acompañaban 70 personas, algunas fuertemente armadas. Dejen la valla en paz, ¿entendido? De lo contrario, ya no puedo garantizar su seguridad. Nivaldo, el jefe de la empresa que quiere hacerse con las tierras de Pindaíba, es uno de los mayores dueños de plantaciones de la región. Ocupó un cargo directivo en el grupo siderúrgico Gerdau, del que hoy es subcontratista. Gerdau es un consorcio internacional que cotiza en bolsa y mueve miles de millones. En su publicidad exhibe sus certificados de CO2 y se presenta como sostenible. Pero, ¿qué sentido tiene talar un cerrado que ha crecido de forma natural durante miles de años para fijar CO2 en flamantes monocultivos? Esto nunca se ha investigado científicamente. Un equipo de la Universidad de Weihenstephan-Triesdorf en Alemania se ha propuesto hacerlo. El profesor Dietrich Dahr y la doctora Katrin Meinhold quieren analizar el valor del cerrado para el clima y compararlo con las zonas reforestadas. En principio, suena plausible que el cerrado, que no se utiliza de forma productiva, pueda transformarse en un ecosistema de protección climática mediante la creación de enormes plantaciones de árboles. Para comprobarlo, los científicos viajan a la misma región donde el profesor Lashevsky investiga conflictos territoriales y violaciones de los derechos humanos. Les espera un terreno científico inexplorado. Se reúnen con su equipo brasileño cerca de Pindaíba. Comienza el trabajo de campo en condiciones de aventura. Nos ponemos unas espinilleras para estar mejor protegidos por si hubiera insectos o serpientes. Esta es una vegetación de sabana más o menos original, bastante tupida y con mucho matorral, y tenemos que abrirnos paso. Yo, Katie. Yo. Estas muestras de suelo tienen una importancia clave. Por primera vez, podrían aportar pruebas científicas de cuánta biodiversidad, es decir, cuántas especies de raíces y plantas y, por tanto, cuánto CO2 almacena el suelo del cerrado. Ahora nos dirigimos a la segunda zona. La comparación entre las plantaciones de eucalipto y el cerrado natural es una bomba científica que podría hacer explotar la promesa climática central del proyecto de reforestación. El método consiste en excavar el suelo en capas de 20 centímetros. Su aspecto es muy diferente al del cerrado. Y así vamos bajando capa por capa hasta una profundidad de 1 metro. Luego tomamos muestras del suelo cada 20 centímetros que se analizan en el laboratorio para examinar los nutrientes, el humus o el contenido de carbono que se produce en las diferentes capas del suelo. Y entonces podemos calcular en qué medida este tipo de terreno contribuye en última instancia al almacenamiento de carbono y a la protección del clima.
Mientras los científicos buscan estas respuestas en el suelo, el profesor Lashevsky y el abogado da Souza se reúnen con gente de las comunidades en torno a Pindaíba, cuya existencia se ve amenazada por la reforestación. Era la tierra de su padre. Se la robaron mediante estos procesos de acaparamiento de tierras. De repente, se acercan camionetas de una empresa de seguridad. Un dron sobrevuela el cielo. El profesor Lashevsky quiere saber qué hacen aquí los hombres de las camionetas. Buenos días. Hemos notado que nos están observando. Esto es propiedad de Gerdau. ¿De Gerdau? Dice que garantizan la protección del patrimonio de Gerdau, pero también la protección de la población. Tonterías, este es su vehículo con los perros. Ay, Dios. Según ella, nunca les dijeron que estaban allí para protegerlos. Al contrario, cuando están recogiendo leña, vienen en el coche con los perros y les echan los perros encima. Ahí viene otro coche. Gerdau no comenta estas acusaciones. ¿Hasta qué punto son peligrosas estas empresas de seguridad? El abogado da Souza denuncia un ataque de una empresa que vigila las plantaciones de otro operador en la región. Hubo un terrible asesinato en esta región. El caso fue que un guardia de seguridad de la empresa mató a un agricultor delante de su hija para que ella dijera a todas las comunidades que aquí en las plantaciones no se podía recoger leña. Poco después de esta entrevista, Zaqueu Fernández Balieiro, padre de familia y jefe de una comunidad tradicional, es asesinado a tiros. Las indagaciones sobre este caso también apuntan a una empresa de seguridad de la región. Continúa la investigación sobre el cerrado. Hoy comienza la segunda parte del estudio. El equipo mide todos los árboles y arbustos de una zona delimitada y toma muestras. Después se trasladan a las plantaciones. Realizaremos exactamente los mismos análisis y entonces podremos comparar los servicios ecosistémicos, es decir, la biodiversidad, la función de almacenamiento de agua, la función de protección del suelo y la función de almacenamiento de carbono. Y si prestamos atención, aquí no se oye ningún pájaro. Un bosque silencioso porque no hay cantos de los pájaros. No se oye un pájaro. Las plantaciones están alterando el medio ambiente. Desde que el eucalipto se expande, manantiales y arroyos se han secado. Justo al lado, plantaciones de un verde intenso. Siderúrgicas internacionales como ArcelorMittal y Aperam reforestan aquí a gran escala. Y lo anuncian con el sello de calidad mundialmente reconocido del Consejo de Administración Forestal FSC con sede en Alemania. El sello FSC pretende garantizar el respeto de las normas medioambientales y los derechos humanos, y es un requisito previo para el comercio de certificados de CO2. El profesor Lashevsky desea revisar los certificados FSC correspondientes. El científico Valmir Macedo documenta los efectos de la reforestación en el balance hídrico de la región. Nuestras investigaciones demuestran que los monocultivos de eucalipto hacen que el nivel freático descienda 10 centímetros cada año. ¿Es esto así? Las plantaciones de los grandes operadores parecen limpias y cuidadas. El FSC certifica un trabajo ejemplar. El profesor Lashevsky quiere hablar de esto con los residentes locales. Salete es la jefa de esta comunidad. La situación empeoró tanto que nuestros pozos se secaron y tuvimos que abandonar nuestro ganado. Y ha seguido empeorando. Hoy es realmente muy difícil. Es muy difícil. Salete quiere mostrar al profesor Lashevsky algo sobre el informe de certificación del FSC. Este era un arroyo caudaloso que llevaba agua durante todo el año. El arroyo está seco, pero el informe del FSC dice que lleva agua. Así lo demuestran estos documentos.
El FSC fue informado varias veces por escrito precisamente de este caso y de incidentes similares en la región. Sin embargo, el informe del FSC califica las denuncias de infundadas. Se trata de una clara violación del principio del FSC, respetar los derechos humanos. Y aquí existe el derecho humano al agua, y esto se está negando claramente a las comunidades aquí. Por lo tanto, el FSC está vulnerando sus propias normas. Cuando se le pregunta, el FSC se remite a la certificación de Aperam. Al FSC no le consta ninguna infracción de las normas por ArcelorMittal y agradece cualquier información sobre infracciones. Aperam declara que observa las normas medioambientales y sociales más estrictas en sus plantaciones y rechaza las acusaciones de ecoblanqueo y violación de los derechos humanos. La situación en la región más pobre de Brasil es difícil. Se supone que la reforestación es parte de la solución, pero divide a la sociedad. Este es un lugar de gratitud por un sufrimiento que se ha evitado, pero también simboliza cuánto sufrimiento hubo y sigue habiendo en la región. La gente desaparece sin dejar rastro en las granjas. Continuamente se encuentran cadáveres en alguna parte. Atropellan a la gente. No sabes exactamente si fue un accidente o si fue intencionado. Y estas cosas te pesan mucho. ¿Pero qué ocurrirá con las personas que van a ser desplazadas por las plantaciones? Es la calma que precede a la tormenta. El abogado Da Souza recibe una llamada de emergencia. En Pindaíba, el cerrado está siendo talado de repente, sin autorización. En total se está destruyendo un área del tamaño de 1.600 campos de fútbol en un solo día. La comunidad se defiende. Este campamento sirve para custodiar las tierras de estas personas. Permanecerán aquí hasta que un tribunal se haga cargo del caso. Están aquí día y noche para defender su tierra. Apenas 24 horas antes, las máquinas llegaron de madrugada acompañadas por la policía, pero no para proteger a las personas ni a la naturaleza. La policía no interviene. Los habitantes de Pindaíba se sienten abandonados y actúan por sí mismos. Estas imágenes atestiguan que la destrucción de la naturaleza provoca violencia y más violencia. Ese día, los habitantes de Pindaíba consiguen hacer retroceder a los trabajadores de las plantaciones. Fue pura desesperación. No nos ven como seres humanos. Lo que parece una victoria no dura mucho. Ahora se acusa a los habitantes de Pindaíba de ser agresivos. Lo destruyen todo y nos dejan aquí en la miseria. Esta idea de neutralidad del CO2 que tienen en Europa y Estados Unidos no existe. Aquí solía haber ciervos y armadillos. Mi padre nos advertía sobre los jaguares y hoy no queda nada. Es doloroso. A pesar del sufrimiento humano, cabe preguntarse si las plantaciones pueden convertirse en un arma eficaz en la lucha contra la crisis climática. El profesor Lashevsky quiere averiguarlo. Adentrándose en las plantaciones, hace un descubrimiento: una zona deforestada por la siderúrgica Gerdau. Justo detrás, cientos de humeantes cabañas de ladrillo en forma de iglú. Son carboneras. El eucalipto, que se supone que almacena el carbono, se vuelve a quemar inmediatamente para convertirlo en carbón vegetal. Es increíble, 400 pilas de carbón humeantes, un escenario de la guerra contra la naturaleza. Los árboles destinados a proteger el clima se talan y se queman para fabricar carbón vegetal, liberando en el proceso el carbono almacenado. El carbón se carga en camiones. La pregunta es obvia. ¿Qué tiene que ver esto con la protección del clima? ¿Cómo es posible que la reforestación en nombre del clima destruya la naturaleza y sirva para la producción de carbón vegetal? El profesor Lashevsky quiere investigarlo. Sigue a los camiones que salen de las plantaciones.
el viaje conduce a través de enormes zonas mineras, minas de hierro. Y continúa por las carreteras del Cerrado. Una y otra vez aparecen camiones cargados de carbón. Finalmente, confluyen aquí. Vemos muchos camiones con mineral de hierro y camiones con carbón. Esta es la región donde el carbón se encuentra con el mineral. Fuego, humo, calor abrasador en todo un valle. El paisaje parece cubierto por una campana de gases de escape. Aquí termina el rastro del carbón vegetal, en los hornos de fundición de la industria siderúrgica. El mineral de hierro se convierte en pellets con la energía del eucalipto quemado. Aquí el carbón vegetal producido en cientos de miles de hectáreas en el norte de Minas simplemente se vuelve a quemar. Las acerías funcionan día y noche. Su producto tiene demanda. Pellets de mineral de hierro con CO2 reducido, endurecidos con el supuesto carbón sostenible. El rastro lleva a Europa, al puerto de Hamburgo. Los pellets de Brasil también acaban aquí. Arne Langner trabaja para ArcelorMittal, el segundo mayor fabricante de acero del mundo, con sus propias minas y plantaciones en Minas Gerais. Aquí tenemos pellets de mineral de hierro que vienen de Brasil o Canadá. Proceden de nuestras propias minas, donde se extraen según nuestras normas más estrictas. Luego se peletizan. El hierro se peletiza y luego se trae aquí a Europa en barco. Se dice que el llamado acero verde es el futuro, una esperanza también para la industria alemana con etiqueta verde. En el horno eléctrico se está fundiendo acero de forma respetuosa con el clima, según dicen. Un detalle, en el monitor de control aparece el logotipo de Gerdau, la empresa brasileña cuyas plantaciones expulsan a la comunidad de Pindaíba de sus tierras. Arne Langner no responde a la pregunta de qué tiene que ver Gerdau con la supuesta reducción de las emisiones de CO2 en la producción de acero en Alemania. El acero verde se considera ejemplar y se dispone a conquistar el mercado en Alemania. Ya se ha cerrado un contrato con el primer gran cliente estatal, la línea de metro Hochbahn U5 de Hamburgo. Un gran proyecto llamado a marcar pautas, también en construcción sostenible. Solo utilizamos acero ecológico. Tenemos requisitos muy específicos que imponemos a nuestras constructoras y proveedores. Además, en nuestras licitaciones comprobamos anualmente lo que ofrece el mercado. Y si el mercado ofrece acero aún más ecológico, las empresas están obligadas a incorporarlo aquí. Esto es importante para que el mercado pueda desarrollarse. Hamburgo es líder y necesitamos más proyectos como este. ArcelorMittal se remite a auditorías medioambientales exhaustivas, a un sistema de denuncia de irregularidades y a la certificación FSC. La empresa no tiene constancia de ningún problema en relación con sus plantaciones de eucalipto en Brasil. En el plano científico, sin embargo, el profesor Dar y la doctora Meinhold pueden por fin aportar claridad. Los resultados son bastante claros. Vemos que hay entre 30 y 40 especies en la capa de hierbas y arbustos de las plantaciones de eucalipto. ¿Y cuántas especies vegetales tiene el cerrado? En el cerrado hay 3 veces más. Allí hemos identificado más de 100 especies diferentes. Y esa es una imagen muy clara. Esto refuerza con datos cuantitativos la impresión subjetiva que tuvimos sobre el terreno. Podemos demostrar que la mitad de la biomasa y por tanto del carbono se encuentra bajo tierra en las raíces. El secreto del cerrado es que es una selva invertida. Sus raíces almacenan mucho más CO2 que las plantaciones. Entonces, por primera vez, ponemos al tanto a los científicos de la otra parte de la investigación de este reportaje. Si se destruyen los ecosistemas de Brasil para que Occidente pueda seguir produciendo acero, y encima se le otorga un sello ecológico, es totalmente absurdo. La idea de esta presunta reforestación procede del Banco Mundial. Es quien está detrás del auge de las plantaciones y de las compensaciones por CO2.
Los directivos responsables acceden a reunirse con el profesor Lashevsky ante las cámaras. En realidad, el mercado del carbono se concibió para permitir a los países más pobres financiar esta transición hacia una economía más sostenible. Esa era la filosofía, así de sencillo. En principio, el Banco Mundial inició el proceso y ha provocado una cantidad increíble de conflictos. Yo estuve allí. Yo estaba a cargo del proyecto. Y tengo que discrepar en parte. Brasil es el único país que tiene una producción sostenible, parcialmente sostenible. El 10% de la producción de acero se hace con carbón vegetal y no con lignito. Y este carbón proviene de plantaciones de eucalipto que se plantaron para sustituir a los combustibles fósiles. Esta fue la primera plantación sostenible para la sustitución de combustibles fósiles en la industria del acero. Destruir el cerrado natural creando plantaciones de eucalipto y hacer de ellas carbón vegetal para la industria siderúrgica, ¿es sostenible? Y esto también fue investigado por ONGs de todo tipo. No hubo ningún conflicto en estos proyectos. En este reportaje documentamos tales conflictos. ¿Por qué el Banco Mundial prefiere ignorarlos? El directivo del Banco Mundial cree que la responsabilidad es de los certificadores, incluido el FSC. Tenemos que confiar en que el FSC, todas estas 7 certificaciones que tenemos, funcionan. Otros cargan con la responsabilidad y con las consecuencias. Esto simplemente muestra una gran distancia entre lo que se pretende y la realidad, o quizá una ilusión que se quiere mantener. No quiero decir que ocurriera a propósito. Seguramente él lo vio todo tal como lo describe, de buena fe, pero lo que yo he visto es otra cosa. El Banco Mundial volvió a anunciar una inversión de 250 millones de euros para las plantaciones de eucalipto de Aperam en Minas Gerais. Se ampliarán en un 25%. Se trata de las plantaciones que amenazan el hábitat de Salete y su comunidad. La pregunta es, ¿tendrán los gobiernos el valor de proteger realmente el medio ambiente? En cualquier caso, el Banco Mundial tiene otra propuesta. El gobierno brasileño ha hecho suya una propuesta del Banco Mundial, el Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre. La propuesta consiste en crear un fondo de inversión que recaude varios cientos de miles de millones de dólares. Consultado, el Banco Mundial responde: todas las denuncias relacionadas con impactos medioambientales y sociales se toman muy en serio. Puede que el dinero resuelva los problemas de la política mundial, pero para las familias de Pindaíba significa vivir temiendo por el futuro de sus hijos. Todo esto era el cerrado, tan frondoso que ni siquiera se podía atravesar.